Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Les saluda Marcela Mendoza y en nombre de la Cámara de Comercio de Barranquilla, la Fundación Colombo Alemana y la Universidad de La Sabana, queremos darles una cordial bienvenida a este espacio virtual que hemos programado especialmente para todos ustedes, nuestros empresarios, que son nuestra razón de ser. Y desde la Cámara de Comercio de Barranquilla queremos acompañarlos en la reactivación de sus negocios a través de nuestro Plan Reactiva, con soluciones financieras, de conocimiento e información que son desarrolladas escuchando las necesidades de nuestros empresarios. Recuerden que desde la comunidad de sus oficinas, desde sus hogares, pueden seguir haciendo todos sus trámites registrales. Si aún no han hecho la renovación de su matrícula mercantil, los invitamos a ingresar a nuestra página web www.camaravac.org.co. También si necesitan hacer una erradicación de algún documento en línea, una vez iniciado el trámite, uno de nuestros asesores a vuelta de correo está dando respuesta, ya sea para informarle alguna novedad de su documento en trámite o para informarle su pago. También los invitamos a agregar a sus contactos de WhatsApp a Gaby, nuestra asistente virtual. A través de Gaby podemos hacer una compra muy fácil y rápida de todos nuestros certificados en línea. Y la Cámara de Comercio Barranquilla quiere presentarles Caribe Biz Forum 2020, transformaciones, un nuevo mundo, nuevos negocios. Los vemos en noviembre. También queremos presentarles qué son las sociedades comerciales de beneficio o interés colectivo o sociedades BIP. Son aquellas empresas colombianas configuradas como sociedades de naturaleza comercial que voluntariamente se proponen a combinar las ventajas de su actividad comercial y económica con acciones concretas para proveer por el bienestar de sus trabajadores, aportar a la equidad social del país y contribuir con la protección del medio ambiente. Una sociedad que decide convertirse en BIP crea o redefine su modelo de negocio con un propósito triple: crear valor económico, social y ambiental. Si usted necesita más información, cómo adquirir su condición de empresas BIP, por favor contactar a la señora María Carolina Martín Leyes en la Cámara de Comercio de Barranquilla. Y hoy estaremos hablando sobre oportunidades en logística internacional y nos están acompañando el señor Elkin Molina Arteta, quien es el director de proyectos de la Fundación Colombo Alemana, la señora Luz Dari Chávez, quien es directora comercial y mercadeo del Instituto Forum de la Universidad de La Sabana, el ingeniero Luis Fernando Silva, director de la especialización en gerencia logística de la Universidad de La Sabana, y nuestro conferencista invitado desde Estados Unidos, el señor Iván Zambrano. A continuación, quiero darle la cordial bienvenida al señor Elkin Molina, quien estará con nosotros en esta tarde. Les recuerdo que esta capacitación está siendo grabada y la estaremos compartiendo en nuestra página web. Adelante, bienvenido, Iván. Elkin, perdón. Muy buenas tardes, en nombre de la Fundación Colombo Alemana de Barranquilla, somos el proyecto de extensión cultural y educativo del Colegio Alemán de Barranquilla. Para nosotros es un placer realmente compartir escenario con una de las universidades más reconocidas, como es la Universidad de La Sabana, quien cada vez más está acercándose a muchas más personas, y hemos hecho esta alianza estratégica de la mano de la Cámara de Comercio de Barranquilla para contarles todas las oportunidades logísticas y comerciales. Y seguramente Alemania, como gran socio estratégico con Colombia, hay muchas oportunidades a nivel comercial, a nivel logístico, y en nombre de la Fundación Colombo Alemana queremos compartir y traer este tipo de oportunidades y eventos que sumen más. Cada vez estamos más cerca de ustedes, apoyándolos con nuestros servicios, nuestros cursos de alemán, nuestras actividades culturales y académicas. Próximamente, a fin de mes, estaremos de mano de la Alcaldía de Barranquilla, estaremos haciendo la Fiesta de Inmigrantes, un evento cultural que estarán en nuestras redes sociales. Esperamos que nos sigan, y seguramente Iván Zambrano nos contará las grandes oportunidades a nivel logístico que hay, y Alemania será uno de esos atractivos más importantes. Seguro, Iván. Gracias a todos. Muchísimas gracias por sus palabras, Elkin, y a continuación le damos la bienvenida a la señora Luz Dari Chávez. Adelante, Luz Dari. Marcela, muchísimas gracias a Elkin y muchísimas gracias Ciudad Barranquilla. Qué delicia como nos reciben. Pero yo les quiero contar que no es la primera vez que llegamos, ya hemos avanzado hace 2 años haciendo aperturas en Barranquilla y hicimos lanzamiento de diplomados abiertos allí de coaching, logística, servicio. Y evidentemente también tenemos clientes, hemos tenido clientes allí como Reficar, Essentia, Monómeros, empresas muy importantes de ustedes, porque pues, no por nada son la puerta de oro de Colombia. Así pues que hoy les decimos, llegamos a Barranquilla con un programa formal.
y ese programa es el que dirige el ingeniero Luis Fernando Silva. El programa es la especialización de logística que inicia ya pronto, el 6 de noviembre. Así pues que los esperamos para que todos ingresen a este programa, que quien tiene toda la voz y la autoridad para hablarlo es Luis Fernando, a quien le agradezco, y claramente también le agradezco a Iván el querer acompañarnos en esta charla. No sin antes mencionar a Elkin, que con la Cámara Colombo-Alemana nos ha abierto las puertas. Otra puerta en Barranquilla. ¡Qué delicia! Muchísimas gracias. Y esperamos pronto vernos físicamente. Así pues, bienvenidos a la Universidad de La Sabana, que en los próximos días sale el último ranking y donde nos van a ver como en el top 5 de las universidades en Colombia. Bienvenidos a la Universidad de La Sabana y gracias por recibirnos en Barranquilla. Muchísimas gracias por su intervención, señor Lutdar, y a continuación invitamos ahora al señor el ingeniero Luis Fernando Silva, como decían, de la Universidad de La Sabana. Adelante. Bueno, muy buenas tardes y muchas gracias a Barranquilla, a toda la costa por recibirnos, a Elkin y a Iván, que estoy seguro que nos va a dar una asombrosa conferencia sobre logística internacional y competitividad. Sí, como bien lo mencionó Lutdar, llegamos a Barranquilla con gerencia logística y llegamos creo que en el mejor momento. Las operaciones logísticas están tomando un protagonismo relevante. Esto, pues, como consecuencia no buscada del COVID, las gerencias y las operaciones logísticas han tomado una relevancia muy importante dentro de las organizaciones. La capacidad de entender nuestra cadena de abastecimiento, sus limitaciones y su flexibilidad nos va a brindar nuevas oportunidades, nos va a permitir cosechar las oportunidades que estas nuevas situaciones están presentando. El tema de la pandemia no es un tema pasajero. El tema de la pandemia creo que como organizaciones tenemos que aprender a capitalizar estos cambios en el entorno. Y no solamente por el tema de pandemia, sino por el tema del consumidor. Esto va a exigir a las organizaciones a que encuentren y a que generen el máximo de capacidad de valor de sus redes de abastecimiento y de sus cadenas productivas. Parte de lo que esperamos hacer con nuestro programa es que las personas vinculadas al área de abastecimiento generen esa visión estratégica de cómo desde la cadena de abastecimientos, que es por donde se mueve el valor de la compañía, generemos nuevas oportunidades de negocio, capturemos nuevos mercados, afinando y haciendo flexible esta cadena de abastecimientos. De nuevo, muchas gracias. Los dejo con el doctor Iván Zambrano y pues muy feliz de estar en Barranquilla, de poder compartir con ustedes más adelante. Muchísimas gracias, ingeniero, por sus palabras también. Y bueno, ahora sí, damos inicio a nuestra conferencia de hoy, Oportunidades en Logística Internacional. Le damos la bienvenida al ingeniero Iván Zambrano, quien es ingeniero industrial y ha trabajado en compañías como Organización Corona y el Banco Santander. Adelante para escuchar toda su experiencia. Bienvenido. Gracias. ¿Se está compartiendo mi pantalla o estoy...? Sí, está compartiendo, solo lo colocamos en modo presentación y quedamos listos. ¿Sí me están viendo? Sí, señor. Listo. Yo quería contarles un poquito primero de dónde estoy y cómo llegué acá. Yo soy vicepresidente de logística para la operación de Norteamérica de Corona. El brand que usamos nosotros acá, la marca, perdón, que usamos nosotros acá es Mansfield, por el nombre de la compañía que Corona adquirió en el 2004. Por eso no se llama Corona Estados Unidos, pero es básicamente la unidad de negocios que se encarga del mercado de Norteamérica. Yo soy un ingeniero industrial que empecé mis primeros años en banca. Participé en el proceso de compra, el estudio de compra de Mansfield cuando yo entré a Corona, y me trasladé acá cuando se hizo efectiva la compra en el 2004, y llevo acá todo este tiempo. El punto de quiebre en mi carrera fue cuando empezamos con el proceso del SOP, de Planeación de Ventas y Operaciones, en el 2005, porque cambié el enfoque de mi carrera hacia las operaciones.
porque me cansé de ser, y no es tratando de vender uno o lo otro, pero me cansé de ser como un consultor y quería ejecutar. Entonces empecé con la parte de supply chain acá en Mansfield Plumbing, en Norteamérica, y llevo encargado de toda el área de supply chain desde 2012. Les pido disculpas porque esta diapositiva está en inglés, pero es una descripción muy básica de lo que es Corona, que yo creo que todo el mundo está familiarizado con la compañía, pero quería tocar un par de temas en términos del span de la compañía. Tenemos 9,000 empleados en todas las unidades de negocio. Tenemos unidades de negocio en todo Centroamérica, en México y en Estados Unidos, obviamente. Estamos operando 26 plantas en 6 países y tenemos una oficina permanente en China. La idea es entonces hablar un poquito de mi experiencia en Estados Unidos y de cómo Corona, cómo ha encarado la internacionalización. Y para terminar con la parte de Corona, y me dedico al tema que estamos hablando, aclararles un poquito de las marcas. El mercado de Estados Unidos tiene un top of mind distinto. La marca Mansfield está entre el tercer y cuarto puesto top of mind de la gente que está instalando sanitarios y bañeras en Estados Unidos, por lo que decidimos que la marca Corona necesariamente no era tan valiosa acá como allá. Nosotros usamos 3 marcas acá. En Estados Unidos, Mansfield Vortex, que es el producto que hacemos en México, y un Orchid Ceramics, que es la cerámica plana que hacemos en Colombia. Quería además contarles dónde es Ohio. Yo me confundía yo mismo, entonces quiero hacer la claridad. Idaho queda al otro lado de Estados Unidos, Iowa queda más en el centro, Ohio es en toda la mitad, entre Illinois y Pensilvania, contra el lago Erie, arriba en la parte norte está Canadá. Entonces tenemos también puertos, y yo estoy en este momento hablándoles desde todo el punto de la I. Estoy acá, ahí exactamente, en la mitad de Ohio. Mansfield Plumbing, o la unidad de negocios de Corona en Estados Unidos, ofrece soluciones completas de baños. Nosotros vendemos las bañeras, los lavamanos, piezas sanitarias. El negocio de cerámica plana se atiende a través de Orchid Ceramics. Los productos nuestros no son necesariamente los mismos que se ven en otros mercados, especialmente en Colombia. Las necesidades son distintas. El mercado obviamente tiene exigencias particulares. En este caso les estoy mostrando el último producto que nosotros introdujimos al mercado, que es un sanitario que tiene las bisagras que conectan el asiento sanitario con la taza. En la parte del lado de la taza, lo que hace que sea más fácil de limpiar el sanitario. Este producto nos ganó un premio de Good Design. Claramente acá la gente limpia los sanitarios ellos mismos. Nosotros, el servicio doméstico no existe, entonces para la gente estas funcionalidades son importantes. También ofrecemos una línea completa de bañeras, no jacuzzis. Jacuzzi es un término, jacuzzi es una marca que es competidora nuestra, entonces se llaman bañeras. Y estas bañeras las hacemos en una planta que tenemos en Texas. Eso es toda mi propaganda de Mansfield Plumbing, pero los invito a que visiten la página web y se enteren un poquito más de qué hace Corona en Estados Unidos. Y ya entrando en materia, quería arrancar con esta frase de Warren Buffett, que hace alusión a quién está y quién no está preparado. Lo que hace referencia, o lo que dice Warren Buffett, es que cuando se baja la marea se da uno cuenta quién tenía vestido de baño y quién no. Como decía Luis Fernando, yo creo que de
de las cosas buenas y algo bueno tuvo la pandemia es que se le ha dado mucho más énfasis a la cadena de suministros, a supply chain, a las actividades que tienen que ver con las operaciones, pues por todo el tema de las disrupciones que hicieron evidentes que esas funciones son las que más agregan valor a las compañías o las que más pueden quitar valor. Pero también yo creo que hay cosas que debemos interiorizar. La primera es que hubo señales que se ignoraron, hubo no una sino varias, y muchas compañías, y yo creo que todos pecamos ahí, no tuvimos una gestión robusta de iniciativas de gestión de riesgo. Y estoy hablando de señales como China cerró Wuhan, es una ciudad más grande o tiene más población que Nueva York. Las exportaciones se vinieron abajo y acá, por lo menos en Estados Unidos, la gente seguía como si nada. Las compañías realmente no reaccionaron a tiempo. Adicionalmente, pues se notó que había mucha, la prevalencia de proveedores únicos hacía muy vulnerables las cadenas de suministro. De hecho, cuando estaba buscando la traducción del término en inglés de prevalence, no sabía si prevalencia era una palabra y la busqué, y prevalencia es un término que sale o que es normalmente utilizado en epidemiología. Entonces me pareció interesante. Adicionalmente, otra cosa que hay que tener en cuenta es que en un afán por reducir costos, la mayoría de las empresas se enfocaron o nos enfocamos en aquellos proveedores o de aquellas regiones en donde se puedan conseguir los bienes de manera más barata, y de esa manera se sacrificaron o se sacrificó la creación de unas cadenas de suministro más robustas. Las empresas que yo creo que salen mejor de estos tipos de crisis son aquellas que se dedican a trabajar con sus proveedores y desarrollarlos para que sean ellos mismos más resistentes a situaciones como esta. Eso claramente tiene un costo, y el costo debe tratarse dentro de las organizaciones como una inversión en la viabilidad futura del negocio. Eso yo creo que es la manera más fácil de hacer que las personas que toman las decisiones entiendan que es un costo que se debe asumir. En términos del contexto, si uno mira, y estas son noticias de los últimos 10 años, no es simplemente la pandemia, no es una cosa de hoy, no es una cosa nueva. Si uno mira, y me causa mucho interés, por ejemplo, el tema del tsunami hablemos de las interrupciones a las plantas de automóviles, porque el área donde yo estoy es un área que es muy dependiente de la industria automotriz en Estados Unidos. Cuando hubo el desastre en Japón, en Fukuyama, había una planta que hacía todos los pigmentos de los que salía los colores negros de los carros, por lo que acabó una disrupción inmensa. Eso fue en el 2011, eso fue pues un accidente, pero realmente las repercusiones fueron grandísimas. Las ventas de Ford, de GM, de Honda en Estados Unidos cayeron. Me imagino que en todo el mundo se sintió algo parecido. Y realmente no se hizo nada para evitar que eso volviera a pasar. Si uno habla de temas políticos, pues Brexit fue completamente disruptivo, está siendo completamente disruptivo. Acá en Estados Unidos ha habido un par de huracanes que han diezmado la capacidad de las cadenas de suministro, digamos, catastróficamente en los últimos 5 años. Y pues el tema de moda antes de la pandemia, que era la pelea en términos de aranceles entre el gobierno de Estados Unidos y China, que a nosotros
pues personalmente nos afectó. Lo que voy con esto es que había muchas señales, se han ignorado bastantes y hay que modelar esas cadenas de suministro para detectar esas señales y poder actuar a tiempo. En Estados Unidos hay una agencia federal para el manejo de emergencias que se llama FEMA, y ellos en su plan estratégico que publicaron en el 2018, dentro de ese plan estratégico tienen un manual sobre cómo hacer los negocios resilientes a esas eventualidades, que me pareció interesante resaltar que ellos encontraron que apenas el 20% de las compañías le dedican tiempo a mantener ese plan de eventualidades, sabiendo que más del 90% de las compañías pequeñas que no arrancan en los siguientes 5 días después de la eventualidad, eventualmente salen del mapa. Esto es por FEMA, y yo creo que, pues, sin hablar de política, en Estados Unidos no hemos sabido manejar esta pandemia. Mira uno las noticias, esto es de la página de Accenture de esta semana, y pues casi la totalidad de las compañías han sufrido disrupciones. Más del 75%, o sea, 3/4 partes de las compañías tienen efectos negativos en los negocios, y más de la mitad de las compañías están revisando sus proyecciones de crecimiento. Esto es gravísimo, sabiendo que, pues, Estados Unidos es la economía más grande del mundo todavía. El ejemplo más triste, pues obviamente, las Olimpiadas del 2020, que terminaron siendo del 2021 por lo pronto. O sea, no es un tema aislado, es un tema que le pasó pues nos pasó a muchos o a todos. Y yo quería simplemente enumerar unos puntos muy básicos y muy obvios, pero son tan obvios que yo creo que se ignoraron. Por eso le pongo el nuevo entre paréntesis, porque son imperativos estratégicos que yo creo que es importante tenerlos en cuenta. Es importante replantearse cómo operar en este new normal. En Estados Unidos le decimos el new normal, la nueva realidad, que es, pues, obviamente poner el recurso humano en primer lugar. O sea, los sistemas, las soluciones y los datos son únicamente tan buenos como las personas que los utilizan y que toman decisiones basados en esos datos. Lo cual obviamente me lleva al segundo punto, que es: hay que aprovechar esa información disponible, hay que tener un proceso de SOP, de PBO, pues el Sales and Operations Planning, que es el planeación de ventas y operaciones. Hay que tener ese proceso o un proceso similar, un proceso maduro y un proceso robusto que permita tener visibilidad a lo largo de toda la cadena de suministro y entender cuál es el impacto de cada una de esas disrupciones. Hay que entender que habrá escasez y hay que entender que habrá disrupciones. Entonces hay que tener claros qué clientes o qué mercados atender primero. Uno no puede tener contento a todo el mundo cuando no hay suficiente para todos. Entonces hay que entender qué renuncias a hacer y qué clientes estratégicos conservar para dedicar recursos, pues, a esos mercados o clientes. No quiero dar cátedra ni en recursos humanos, ni en SOP, ni en segmentación de mercados, porque no es mi fuerte. Tal vez el SOP sí puedo hablar, pero quiero concentrar el resto de la charla en entender el cambio en dos dimensiones distintas, en ritmo y magnitud, no solamente el cambio en sí, para entender qué tan adaptable o flexible es la empresa o la organización o la entidad a esos cambios, y el evaluar qué pasa bajo distintos escenarios en la cadena de suministros y qué efectos tiene eso para la compañía a largo plazo. En términos del cambio, como les decía, me interesa que entendamos que hay muchas veces la gente se queda en la magnitud del cambio y no entiende que existe una dimensión a la que normalmente no se le presta tanta atención, que es el ritmo de cambio. En este caso, pues claramente cuando una pandemia afecta pues la totalidad del globo,
ese ritmo es alto y la magnitud es alta. Si uno organiza su sistema en un cuadrante en donde tiene el efecto de ambas dimensiones, puede entender mejor el problema que está enfrentando. Claramente la peor combinación es cuando existen simultáneamente un alto ritmo de cambio y un cambio de alta magnitud. Y adicionalmente hay que entender una tercera dimensión, que es la adaptabilidad del sistema. Si un sistema claramente es más flexible y más fácilmente adaptable, esas situaciones son más fáciles de manejar. La idea de esto es que uno entienda dónde o hacia dónde desplazar recursos y dónde ponerle más atención dentro de la cadena de suministros. El otro punto interesante o que me parece importante que discutamos es entender de qué se trata el tema de una evaluación de los riesgos de la cadena de suministro. Es supremamente importante tener un mapeo de los eslabones de la cadena de suministro, en este caso estoy hablando de proveedores, y poderlos catalogar como de bajo, medio, alto riesgo. Es vital que tengamos métricas, que las compañías tengan maneras de medir cómo disrupciones a un proveedor o a unos proveedores impactan su operación. Si el proveedor definitivamente sale del negocio, en qué manera o de qué manera afecta a la compañía, cuánto tiempo se tarda ese proveedor en volver a arrancar su negocio, en volver a estar despachando o cumpliendo sus entregas, y qué proveedores alternativos o de cuáles proveedores alternativos se disponen. Nuevamente, como les expliqué al principio, me parece que una de las lecciones aprendidas es que concentrándonos en proveedores de bajo costo, se pierde robustez de la cadena de abastecimiento. Hay que tener muy claro la compañía o la empresa, qué tipo de response time, qué tipo cuánto se demora en salir adelante después de un choque, y cuánto tiempo le tarda volver a estar en su estado inicial, pues en el estado en el que estaba antes de entrar en crisis. Como yo sé que todos saben, interrupciones va a haber, grandes y pequeñas. En este caso lo que estamos tratando es de tener claro y tener un mapeo de cuáles son los puntos débiles y cuáles son esas oportunidades que tenemos que aprovechar. Dentro de lo que he leído, me pareció interesante un estudio que publicó Gartner este mes, en donde están tratando de dar una guía de cómo o dónde desplegar recursos cuando las compañías están tratando de mejorar o de trabajar en resiliencia. Es un proceso obviamente que consume muchos recursos de tiempo, de personas, y obviamente es costoso. Entonces la idea es que se haga el ejercicio a conciencia. Ellos resaltan seis factores que hay que tener en cuenta. El primero, obviamente, es el apetito por el riesgo. Es determinar el nivel de riesgo que una organización está dispuesta a absorber, o sea, qué tanto estamos dispuestos a enfrentar, claramente dentro del marco del mercado y la posición de rentabilidad de la compañía. El segundo punto es entender cuáles son esos socios críticos. Hay que entender que una compañía puede ser, en el caso de Corona, una multinacional, pero podemos estar concentrados en determinadas unidades de negocio, en proveedores que no tienen ese span global. Esos proveedores críticos, si son identificados con proveedores críticos y no tienen esa capacidad de mover recursos de un lado para el otro, se convierten en
debilidades de la cadena nuestra, para lo cual obviamente hay que considerar acciones de apoyo y hay que trabajar con esos socios críticos. Puede haber una materia prima que sea solamente, y les pongo el ejemplo de Corona, hay varios, ¿cómo se llama?, materias primas que solamente se pueden extraer en determinado país. El circonio, por ejemplo, solamente se puede sacar de Sudáfrica o de Australia. Si uno de esos proveedores sale del juego, claramente nosotros vamos a estar en problemas. Entonces la idea es apoyar esos proveedores críticos o ajustar lead times para poder entender qué es lo que está pasando con las entregas, o eventualmente migrar a socios sustitutos o productos sustitutos. Hay que saber además o tener muy claro de qué nos estamos protegiendo y qué estamos protegiendo. Es decir, estamos tratando de conservar un mercado, estamos tratando de conservar una línea de producto, estamos tratando de conservar nuestra dominancia en un determinado cliente, un contrato gubernamental grande, y de qué nos estamos protegiendo, que es esas debilidades que nacen de solamente tener un proveedor crítico, los aumentos de los costos de mano de obra. Ejemplos hay miles, pero hay que entender cuáles son esas amenazas que estamos tratando de minimizar. De ahí paso a una palabra que a mí me cuesta trabajo traducir, que es el concepto de trade-off, que es como una negociación, como un intercambio. A mí me parece más fácil explicar ese concepto desde el punto de vista de renuncias, porque uno no puede, y nos dimos cuenta con la pandemia, uno no puede atender todos los mercados y a todos los clientes al tiempo cuando hay escasez. Hay que entender a qué se está renunciando. La idea entonces es saber cómo configurar esa red para aumentar la resiliencia, ya sea de un producto nuevo o migrar toda la red de abastecimiento de productos existentes a un punto más resiliente. La inversión en términos de recursos es distinta, muy distinta. Hay que entonces entender qué renuncias están o de qué renuncias estamos hablando. Todo esto tiene un costo. Volvemos al tema de que las organizaciones tienen que entender que si quiere algo le cuesta. Hay que claramente establecer si se van a absorber los costos dentro de los gastos normales de operación, si se van a compartir con proveedores o si van a pasar un aumento de precios al mercado. Y por último, obviamente, y ese es el tema, tengo un par de ejemplos para ilustrar el punto. Todo eso es enmarcado dentro de políticas de gobiernos o bloques comerciales que es necesario entender. Acá en Estados Unidos, por ejemplo, hay muchos incentivos para creación o para crecer el mercado o la manufactura de semiconductores para no depender tanto de Taiwán o de China o de otros países. Esta es una noticia de esta semana y yo sé que todos están pendientes, pero me pareció interesante que arrancó la semana con la Unión Europea diciéndole a Estados Unidos que quitaran los aranceles que le han impuesto a Airbus, y siguió el final de la semana con pasar o ganar el caso en el World Trade Organization para ponerle aranceles a Boeing. Esto es una pelea de hace 10 o 15 años, esto no es de hoy, pero hace énfasis en que no es solamente con China que la administración Trump o que el gobierno de Estados Unidos está peleando, es en general bloques comerciales que en cualquier momento pueden
pueden terminar en aranceles que afectan pues, a todos los participantes del mercado. Por su lado, China, en cambio, sí ha hecho la tarea. Ellos han estado enfocados en actividades de diversificación. Ellos han tratado de desacoplarse o de reducir su dependencia de Estados Unidos principalmente y otros mercados. Ellos se han aislado entonces desde ese punto de vista de esas disrupciones, yo creo que de una manera más efectiva que otras economías. Y la idea ahí es que se entienda que esto no es un todo o nada, pues la economía de China y la economía de Estados Unidos no se van a desacoplar del todo nunca, es imposible, pero sí pueden hacerse esfuerzos incrementales para llegar a aislarse un poquito más de lo que sean disrupciones de cadenas de suministro. También del Harvard Business Review de este mes, hay un artículo que les invito a leer, bastante interesante. Tomé una frase del artículo porque el autor está tratando de decir que claramente hubo disrupciones en las cadenas de suministro y que Norteamérica debe entender que es mejor mover muchas de esos orígenes de China a México y Centroamérica. No se menciona Colombia por ningún lado. Me pareció interesante porque pues si ya estamos llegando hasta Centroamérica, Colombia está mucho mejor posicionada. Y entonces quería traerles este otro artículo. Esto es de Reuters y esto es de hace, pues de abril. Esta es una entrevista que hicieron un par de periodistas al embajador en Washington, a Francisco Santos, en donde sí dice la posición del embajador es sí, Colombia sí tiene muchas posibilidades y se ven oportunidades con la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Las probabilidades de que se puedan materializar esas oportunidades dependen claramente de inversiones que se hagan en este momento y para los próximos 5 años. El autor de ese artículo es un amigo mío y lo llamé y estuve hablando con él esta semana y él me dice que Francisco Santos, pues obviamente habla desde el punto de vista de las oportunidades que existen y la idea es mover esas oportunidades y la idea es decir que sí se puede, pero el trabajo que hay que hacer es gigantesco. El acá y donde queremos estar significa bastante trabajo. No es un esfuerzo, no es una cosa que pase de hoy a mañana. Para entender un poquito qué es la dinámica, quería compartirles lo que yo vi del informe del Banco Mundial sobre el score del desempeño logístico de los países. Ellos publican este reporte creo que cada 2 o 3 años. O por lo menos el mismo formato desde 2007. La foto de acá a la izquierda es como estaba el bloque, yo creo que con el que nos podemos comparar en el 2007 y como está hoy en día. Lo interesante es entre más oscuro el azul, más competitivo el país en términos del score que le da el Banco Mundial a la infraestructura, a la capacidad o la habilidad de poder completar despachos internacionales, a la calidad y la competencia de la logística del país, a la trazabilidad de los pedidos, a qué porcentaje de los órdenes que se piden llegan a tiempo y a los procesos de aduanas. Lo interesante acá, nuevamente, es que Colombia, hoy en día, pues el último reporte que se publicó es del 2018, hoy en día está mucho más cerca a lo que está México,
que yo creo que es el socio perfecto para reemplazar a China. Si nosotros podemos estar o competir con México, podemos estar, yo creo, mirando mejores oportunidades. En esos 11 años, pues Colombia en el ranking, este es el último ranking del 2018, Colombia está en el puesto 58 y México en el puesto 51. Esos 20 puestos más cerca de lo que estábamos hace 11 años, apenas 11 años, porque yo creo que es importante entender lo que se ha ganado. Si uno mira las curvas, Colombia mejoró en todas las dimensiones. De hecho, nos acercamos o pasamos a México en varios puntos, pero volvemos al tema de infraestructura y volvemos al tema de las operaciones de aduanas. El tema del timeliness, de las entregas, de cumplir con las fechas de compromiso, yo creo que tiene que ver también con los tránsitos entre Estados Unidos y Colombia comparados con los Estados Unidos y México, con los de Estados Unidos y México. Pero la conversación de Francisco Santos viene más a las inversiones que hay que hacer en infraestructura y los cambios que hay que hacer en términos aduaneros para que podamos subir esas dimensiones del indicador y nuevamente posicionarnos mejor para aprovechar esas oportunidades. Si uno mira una radiografía del estado o cómo se hacen las operaciones al interior de cada país, y yo pues comparo Colombia con Estados Unidos únicamente porque conozco los dos mercados, estamos hablando de que en Colombia todo se mueve por camión, que pues yo creo que es parte de las limitaciones que existen. En Estados Unidos, siendo pues mucho más diversificado en términos de transporte, de los modos de transporte que Colombia, todavía hay una dependencia altísima, altísima no, pues, pero bastante más alta que, por decir algo, en Europa. La mayoría de los países que tienen altos indicadores de proficiency logística están en Europa y la mayoría tienen mucho más transporte intermodal. Pues, y por lo tanto mucha más flexibilidad, pero simplemente comparando Colombia con Estados Unidos se da uno cuenta en qué tenemos que trabajar. Ahora, ¿por qué se mueve esa cantidad de carga en Estados Unidos más fácil por otras vías? Es simplemente por infraestructura. El volumen de flete de los distintos, que se mueven por los distintos modos, pues utiliza la infraestructura que existe. La red intermodal que tenemos a disposición en Estados Unidos es pues obviamente mucho más robusta y mejor dicho, la gente usa lo que tiene. Y sin inversión en infraestructura, escalar en esas dimensiones del indicador es mucho más complicado. Si el 97% de la carga en Colombia se mueve por carretera, yo quería traerles acá una comparación de un par de indicadores que me parecieron interesantes. El parque automotriz, creo que es el término que se usa, el parque automotriz es mucho más nuevo en Estados Unidos, aunque se ha ido envejeciendo. Acá hace 10 años un camión promedio no tenía más de 10 años y ahora estamos cerquita a los 14 años. En Colombia está en 21, yo sé que hay planes y ha mejorado, mejor dicho, el parque automotriz de Estados Unidos está siendo más viejo y el de Colombia está siendo más joven. Aún pues claramente hay camino por recorrer. El porcentaje del total de empleo en Estados Unidos es casi 40% más alto que en Colombia, del total de los empleos. Hay más gente dedicada a mover carga, aunque hay una escasez de conductores, de choferes de camión acá, que presiona las tarifas de carga y por eso está caro mover carga en Estados Unidos por tierra. El mercado en Colombia más está completamente atomizado, o sea, más del 80% de los operadores tienen un camión. Acá es mucho más concentrado en empresas grandes.
Y por último, que me pareció interesante es que un camión en promedio en Estados Unidos se mueve 30% más. Es decir, pues la gente trabaja las mismas horas o horas similares, pero en Colombia los camiones están detenidos o en procesos o en trámites mucho más tiempo, por lo que no alcanzan a recorrer sino 70% de los kilómetros anuales que hace un camión en Estados Unidos. Ahí hay oportunidades, claramente, y si uno habla de inversiones en infraestructura que son carísimas, también puedo hablar de cosas mucho más asequibles. En Colombia hay, creo que 5 concesiones de peajes, o sea, que un camión tiene que tener 5 calcomanías para pasar. Entiendo que entre 12 y 18 peajes entre Bogotá y Cartagena. Si uno supone que use un promedio y hay 16 peajes, pasar de la transacción de pagar el peaje que tenemos hoy en día, que se demora más o menos 2 minutos, o es lo que se nos demoran a nosotros los camiones en Corona, pasar a un peaje electrónico significa reducir ese tiempo de transacción a 6 segundos. Si uno se ahorra esos casi 2 minutos por 16 peajes, está hablando de media hora en un trayecto Bogotá-Cartagena. Eso obviamente que es pues, de las cosas fáciles que yo creo que se pueden hacer, que yo creo que tiene sentido estudiar. Si uno mira lo que está costando llevar un producto ya desde el puerto, ya puesto en puerto, hasta Estados Unidos, y compara, y simplemente compare China, Colombia y México, nosotros estamos 5 veces más caros que lo que puede estar México, pues obviamente estamos mucho más lejos. Estamos muy comparables con China, y estos datos son del USITC, que es el International Trade Commission. Esos datos son públicos. Cuando uno mira esa subida en el 2020, pues es alarmante. Pero yo creo que hay que desagregarla, porque si uno le quita el transporte de crudo, o el transporte de carbón y petróleo, hemos estado en niveles similares a los que estamos hoy en día desde el 2018, pero aún así pues hemos perdido más o menos un 50% de competitividad en los últimos 5 años. Estos ya son, pues como yo decía, gastos después de puerto. Esto es a lo que tenemos que pues atenernos. Lo que yo deduzco de la información de las últimas 3 diapositivas es que si esos gastos en puerto han subido, o esos gastos ya del producto han subido y hemos perdido competitividad contra México, pero aún así los indicadores logísticos del LPI ha mejorado. Lo que eso quiere decir es que los costos de producción locales en Colombia comparados con los de México han mejorado bastante, porque han más que podido compensar ese aumento. Eso me parece interesante resaltarlo. Quería además hablar de otro tema que es importante en términos de adaptabilidad y flexibilidad, y es un llamado a la simplicidad, un llamado a revisar el tema de la proliferación de SKUs, porque realmente tener muchas versiones del mismo producto para diferentes segmentos de mercado termina en lo que pasó por lo menos acá con el papel higiénico, cuando la gente tuvo que irse a las casas y no siguió yendo a las instituciones, a las empresas. La flexibilidad de las plantas productivas, el producto era distinto, los rollos que la gente compra para la casa son distintos que lo que compra para el trabajo. No pudieron pasar la capacidad de un lado para el otro y se quedó todo el mundo sin papel higiénico. Ese ejemplo yo creo que es más fácil de visualizar también comparando el mercado de los laptops, y acá lo que quería hacer era un paralelo entre Acer y Apple. Escogí Acer simplemente porque ambos son más o menos 6% del mercado de PCs en el mundo. Si uno mira como Apple y Acer están atendiendo
¿Cómo llegan a ese 6%? Acer lo hace con 36 modelos de laptops. Si uno se mete, y los invito a que hagan ese ejercicio, métanse al website de Acer y traten de buscar un laptop. Uno no sabe qué está comprando por la complejidad de la cantidad de opciones. Uno entra a Apple y solamente esos 3. Esos son obviamente pues, ejemplos extremos, pero si uno se va a lo que ha pasado, y estos son el precio de la acción ayer, yo no vi qué pasó hoy y no estoy tratando de dar consejos de inversión, pero sí claramente el mercado recompensa un modelo como el de Apple, de la caída de ambas acciones coincide con el efecto de la pandemia. Apple se recuperó más rápido y pues le han dado un premium de 111% contra un 40% de Acer. Para nada estoy diciendo que Acer sea una mala compañía, pero sí tiene una cadena de suministro mucho más compleja y el mercado premia a aquellas compañías que pueden ser más flexibles. El proceso interno nuestro de operaciones en Corona, yo creo que presentó un par de oportunidades que quería compartir con ustedes. Nosotros estamos integrados completamente verticalmente desde minas, tenemos minas y tenemos puntos de venta. Nosotros obviamente pues tenemos las plantas productivas y llevamos el producto terminado a los centros de distribución. La fuerza de ventas captura órdenes o pedidos que pasan por servicio al cliente. Al proceso de gestión de entregas, buscan el camión, se carga el pedido y se despacha. Se hace la entrega final al cliente o en el caso de compra entre unidades de negocio, se hace la exportación. Pero que sea para tratar de estar sirviendo. Perdón. O se va para exportaciones en el caso nuestro. Una manera que nosotros tuvimos para tratar de reducir la complejidad de ese proceso fue posponer el empaque del producto terminado hasta el momento en el que recibimos la orden. Es decir, pasamos de las plantas a los centros de distribución, producto que no estaba completamente empacado y listo para entregar a un determinado cliente. Y pospusimos el último paso a el momento en el que ya teníamos el pedido. Con eso, ¿qué pudimos hacer? Y les pongo un ejemplo. Nosotros tenemos, del mismo producto se vende para mayoristas como taza y tanque, y se vende como un kit, un Complete Toilet Kit, un CTK, en Lowe's o en Home Depot, en almacenes de cadena. Es el mismo producto, pero empacado de maneras distintas. Teníamos que tener el inventario de los dos. Si me llegaban las órdenes por producto empacado en una sola caja y no tenía el producto, pues no podía despacharlo, no podía reempacar este producto. La idea entonces de pasar el producto no terminado al almacén y hacer la parte final allá, nos permite entonces, pues con el mismo inventario, yo poder combinar tazas y tanques. Y ahí viene la modularización, que es hacer que el mismo tanque le sirva a varias tazas. Y yo puedo entregar entonces, en este caso, 6 combinaciones de producto con el mismo inventario, sin tener que tener inventario de las 6 productos separados. No solamente las disrupciones pasan, obviamente, en transporte de bienes, digamos, físicos. El caso de Disney, esta otra noticia esta semana, ellos cambiaron su estrategia de distribución, pues porque claramente están viendo que estos cambios son de largo plazo, esto no es algo coyuntural. Disney entonces está volcando sus recursos más hacia el direct to consumer, el streaming, el Disney Plus, llegar a las casas, porque allá la gente pues obviamente puede ver películas que no puede ir a ver al teatro. Esa decisión se anunció y ese mismo día la acción saltó. Nuevamente, pues el mercado recompensa lo que ellos entienden que es una decisión que beneficia a la compañía. El mensaje entonces es claro. Hubo muchas señales que se ignoraron, se pagó el precio de esas decisiones que no se tomaron. Los cambios no son temporales.
Esto es una nueva realidad. El reto para las compañías es entonces hacer de sus cadenas de suministro, de sus supply chains, que sean más resilientes sin dañar la competitividad. Ese es el balance, el trade-off. Debe cambiarse, entonces, en mi opinión, la percepción de la cadena de suministro de una función de back office de ejecución a un arma competitiva o pues de supervivencia de las compañías. Claramente los cambios que están pasando son cambios que ya estaban en movimiento. Esto fue un acelerador. El que estemos acá o que seamos rentables a largo plazo depende de qué tan adaptables seamos, específicamente en la cadena de suministro. Yo creo que quedó claro que resulta más caro no tener redundancias en términos de supply, y también resulta claro que pues vamos a tener que seguir haciendo lo que estamos haciendo de manera rentable, pero pues nuevamente buscando aumentar la resiliencia. Un mensaje con el que los quiero dejar, este es una edición especial del National Geographic de octubre del 2013, donde sacaron esta foto de esta niña de Afganistán, que creo que la foto original era de los 80, pero yo creo que a la gente se le perdió la cara de esta persona que está en esa foto. Lo que hicieron los de National Geographic fue un estudio estadístico de cómo hace el americano, esto es el 2013, de cómo hace el americano en el 2030. Y en promedio va a ser esta persona que están viendo ahí. Esta persona es su oportunidad. Esta persona es la que va a comprar sus bienes y servicios. Esta persona, que pues en promedio por estadística va a ser una mujer de unos 30, 35 años, es el cliente al que quieren llegar. Esto es, en últimas, entonces, la oportunidad. Los dejo con ese pensamiento, con esa oportunidad, pues, porque van a haber más disrupciones y la idea es estar preparados para poder aprovecharlas y para salir fortalecidos. Eso es lo que yo quería compartir con ustedes. Muchísimas gracias, Iván, por tu presentación y por toda la información tan importante que has compartido con todos nuestros empresarios. Quería saber si alguno de nuestros empresarios tiene alguna pregunta, nos las escriban en el buzón de preguntas y respuestas, o si quieren compartir, podemos levantar la mano y estaré abriéndoles el micrófono para escucharlos y aprovechar la oportunidad de tener a Iván y despejar las dudas que puedan tener. Aprovechemos para agradecer este espacio de formación a nuestras entidades aliadas, a la Fundación Colombo-Alemana, a la Universidad de La Sabana, a Forum. Gracias a ellos y a todas nuestras entidades aliadas tenemos la oportunidad de que hoy nos está acompañando Iván desde Estados Unidos con todo este tema de las oportunidades en logística internacional. Elkin, no sé si quieras compartir algo adicional con Iván. Hasta el momento no tenemos preguntas. Creo que ha quedado muy clara su presentación, Iván. ¿Hasta qué hora estará? Bueno, no, de verdad agradecidos, y seguramente tendremos un espacio para reencontrarnos y ver nuevos aliados estratégicos. De verdad agradecer a la Universidad de La Sabana, y seguramente también como egresado de esta universidad me motiva mucho que regrese a Barranquilla con todo este proyecto educativo. De verdad. Muchísimas gracias, Elkin. Creo que se le cerró el micrófono. Tenemos una pregunta que me gustaría compartirla antes de cerrar el espacio. Y nos dicen, buenas tardes, ¿qué estrategias tecnológicas están implementando para llegar al cliente de una forma directa? Esa es una buena pregunta. De hecho, ese fue mi día de hoy. Para poder, y nuevamente, el producto que estamos vendiendo nosotros, vendemos sanitarios, empacados en cajas de cartón, es decir, estamos vendiendo vidrio empacado en papel. Es frágil, es complicado de manejar. Para nosotros es complicado llegar directamente al cliente, pero estamos trabajando en empaques para pieza suelta, que llamamos nosotros, y en este momento estamos empezando un proyecto de robotización en los almacenes. Otra de las cosas que trae la pandemia es que no puedo tener
empleados a menos de 6 pies de distancia. Entonces estamos robotizando, estamos tratando de pasar muchas de las operaciones de paqueteo a automatizarlas y claramente, pues obviamente trabajando el tema de empaques, que es lo más complicado para nosotros, pero en términos de herramientas, visibilidad es yo creo que lo primero. Y en eso estamos hablando de software. Y pues en términos ya de activos fijos, nuevamente es robótica la manera de uno, por lo menos en Estados Unidos, lidiar con temas de pandemias y, pues perdón, de legales de salud. Esta pregunta nos la hace el señor Oscar y dice, ¿cómo impacta actualmente el mercado e-commerce en las ventas? En nuestra industria, realmente el porcentaje la gente prefiere ir a comprar ese tipo de productos en persona. En este momento, el canal que más está creciendo para nosotros es el e-commerce, pero porque realmente representa muy poquito. Un estudio de Boston Consulting dice que nosotros estamos en promedio 10 años atrás de lo que otras industrias están, como por ejemplo los zapatos. La gente no tiene problema acá en Estados Unidos en comprarlos y devolverlos. El problema es devolver un sanitario, devolver una bañera. Entonces nosotros estamos un poquito resguardados de ese afán por el e-commerce. Porque no estamos listos en este momento, como les digo, en términos de empaques. Y los empaques son demasiado costosos para hacer que eso sea una operación rentable para nosotros en este momento. Perfecto. Bueno, teniendo en cuenta el crecimiento de la empresa a nivel mundial, ¿qué políticas por parte del gobierno de Estados Unidos ha ayudado al posicionamiento de la empresa, ya sea de manera tributaria o subsidios en esta pandemia? Dentro de los fondos que se han hecho asequibles a las compañías, acá localmente, realmente no hemos clasificado por varias razones. La primera, porque hay un checklist muy grande de condiciones que deben cumplirse para que una compañía pueda acceder a esos recursos públicos. En nuestro caso, pues los dueños nuestros están por fuera de Estados Unidos, no somos una empresa completamente nacional de Estados Unidos, entonces los recursos de Estados Unidos no los podemos acceder acá. En Colombia ha sido distinto y la verdad no sé hablar del tema ya. Acá el tema de la participación accionaria es lo que no nos ha dejado acceder a esos capitales. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Iván, por compartirnos todo el conocimiento y toda tu experiencia aquí a nuestros participantes, y también agradecemos a todos los empresarios, a los participantes que se conectaron en este espacio virtual que hemos programado especialmente para todos ustedes. Quiero desearles una feliz noche para todos. Muchísimas gracias.